tal? Bienvenidos a este nuevo espacio de A Votar. Mi nombre es Rodrigo Morales y como siempre me acompaña en la conducción Pablo Javier Becerra. Pablo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que estén con nosotros en esta nueva emisión de A Votar. Y el día de hoy tenemos un invitado especial. Él es Javier Mier, es el consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Durango y además, un viejo amigo, preside la Asociación de Consejeros Presidentes, vamos, de quienes presiden los distintos órganos, porque se llaman institutos, comisiones y demás. Pues bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias, Rodrigo. Es un placer estar con ustedes. Javier, siempre un honor estar con ustedes, de poder tocar temas trascendentes para la democracia en el país. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Por qué no nos cuentas un poco cuál es la dinámica de esta asociación? Que además ahora ya entró en una etapa muy curiosa, porque la mitad son nombrados o han sido nombrados por el Consejo General del INE y la otra mitad pues por los congresos locales o por, ¿no? Con mucho gusto. De hecho, 19 institutos ya fueron nombrados con las nuevas reglas del juego, con la reforma del año próximo pasado. Ya 17 entidades que tuvieron jornada electoral el pasado 7 de junio, aunado a los estados de Zacatecas y Oaxaca. Hoy estamos inmersos 13 entidades federativas en este proceso de renovación donde se homologan las reglas del juego. El número de integrantes es el mismo, la forma de selección es la misma y bueno, esto es lo importante. La APICEF, que tengo el honor de presidir gracias al voto de mis compañeras y compañeros, es una asociación que se organizó en el año de 2012 con la necesidad de homologar y aglutinar lo que es una armonización en todas las entidades federativas con un único y exclusivo fin: defender lo que son las posiciones de los institutos electorales. Las entidades federativas estamos presentes, únicamente Baja California no se encuentra asociado, el resto sí contempla en la APICEF. Lo que hacemos es trabajar, proponer. El caso más palpable que tuvimos nosotros fue en el periodo de la iniciativa de reforma que creó este nuevo andamiaje electoral constitucional y legal, fue de tocar puertas a Cámara de Senadores, a Cámara de Diputados, con la intención de proponer de manera respetuosa, con un pleno respeto institucional, argumentos sólidos derivados de las experiencias vividas en cada una de las entidades federativas. Esto con el ánimo de enriquecer esta iniciativa de ley, que bueno, lo que hicimos en su momento fue nada más exponer de manera razonada, con argumentos sólidos, qué vivimos. No inventamos el hilo negro, solamente hacer valer que cada entidad federativa es un mosaico pluricultural, que debe tomarse en cuenta las necesidades propias de cada entidad federativa y en ese sentido plasmarlo en una reforma constitucional y obviamente bajarlo a las reformas legales. Eso es lo que hacemos. Tenemos reuniones ordinarias y extraordinarias permanentes con la intención de retroalimentarnos, de fortalecer y tener espacios de estudio, de academia, donde eso es lo que intentamos y afortunadamente mis colegas tienen esa convicción de servicio. Se está tatuado nuestra institución con el ánimo de ofrecerle a los ciudadanos, a los habitantes de cada una de las entidades federativas, una calidad en el servicio, pero sobre todo comprometidos con los principios rectores de todo proceso electoral. Eso es lo que hacemos grosso modo en nuestra institución. Hola Javier, mucho gusto que estés con nosotros. La reforma finalmente ya se hizo y de hecho este año ya tuvimos la jornada electoral en la mayor parte de los estados. Imagino que en la asociación deben haber ya discutido alguna pequeña evaluación. En el estado que tú diriges personalmente, el Instituto Electoral, no ha habido elección. De hecho, la tienen el año que entra. Es correcto. Y ahorita están en el proceso de designación. Pero ¿qué balance han hecho de lo que ya vivimos? ¿Qué nuevas atribuciones tuvieron los soples? Si tuvieron menos, más, si será necesario modificar cosas, en fin. ¿Cómo lo han visto desde la asociación? Claro que sí, un gusto, Javier, estar contigo de nueva cuenta. De hecho, hemos platicado de cerca esta temática de trascendencia nacional
y tenemos proyectado la próxima reunión extraordinaria, con ese carácter de extraordinario, los días 6 y 7 del próximo mes de agosto, para hacer una retroalimentación, un análisis, una evaluación de los 17 estados que tuvieron jornada electoral el pasado 7 de junio. Obviamente, ellos ya realizaron su proceso electoral, bueno, siguen inmersos porque aún no ha concluido el proceso, terminó su etapa, su segunda etapa de jornada electoral, ahorita están inmersos en lo que es la tercera de resultados y declaraciones de validez, con la intención de elaborar documentos que propongan al Instituto Nacional Electoral en primera instancia, que fortalezcan esa relación institucional de pleno respeto, pero de armonía y de homologación. Qué mejor que mis colegas que tuvieron la experiencia de realizar estos procesos electorales, que ellos aporten lo que vivieron al seno de sus entidades federativas. La intención es aglutinar ese cúmulo de experiencias, se va a privilegiar los aspectos más importantes que se vivieron en cada entidad federativa. Hay diversos temas muy importantes derivados de las nuevas facultades que tiene el Consejo General del Instituto Nacional Electoral y son aspectos torales que de todos son conocidos. Por ejemplo, la capacitación es un aspecto muy importante. La instalación de casillas es determinante para nosotros. La fiscalización de los mismos partidos políticos, que ya se incluye a los partidos locales. Otro tema importante es la fijación de lineamientos, criterios y acuerdos para elaborar el famoso PREP, el Programa de Resultados Electorales Preliminares, encuestas de sondeo, observadores electorales. Son temas de relevancia nacional que deben ser analizados ya una vez que han pasado la experiencia de un proceso electoral. Y eso creo que va a ser muy propositivo. Estamos con la intención de invitar a las señoras y señores consejeros del Instituto Nacional Electoral, sobre todo a la Comisión de Vinculación de OPLES, así nos denomina la comisión, Organismos Públicos Locales Electorales, con la intención de entregarles un documento donde venga de manera razonada, fundada y motivada cuáles son las experiencias vividas y qué se propone para que los próximos 13 estados que habremos de tener elección el próximo año, y algunos que iniciamos ya, la mayoría iniciamos ya en octubre de este año, que tengamos ya una claridad de esas vivencias. Y obviamente la intención es superar obstáculos que beneficien en una realización acorde a las necesidades de la sociedad mexicana y sobre todo que avale y fortalezca la democracia en el país. A ver, de las cosas que más preocupan, fiscalización, el INE no tuvo tiempo, digamos, de hacer un análisis cuidadoso de las 32 entidades. Sabemos que ahí la heterogeneidad es muy alta. Había institutos con áreas de fiscalización ya consolidadas y había institutos que casi lo contrataban por afuera, la fiscalización. Y en función de eso decidieron toda la fiscalización. ¿Cómo tomar medidas dada la heterogeneidad que hay en las 32 entidades? Porque como tú lo dices, no hay un instituto igual al otro. Es correcto. De hecho, si partimos de un frente común, no podemos comparar entidades federativas como Colima, Baja Sur, con el Estado de México, con Veracruz, con Puebla, con el mismo Distrito Federal. Desde el otorgamiento del presupuesto es totalmente distinto. Me refiero al presupuesto de cada entidad federativa y obviamente ahora ya se homogeniza lo que es las reglas para lo que es la distribución del financiamiento público a los partidos políticos. Ya tenemos una regla general, una regla homogénea, que es una regla muy fácil, que ustedes los conocen a la perfección. Nada más el número de padrón electoral de cada entidad federativa se multiplica por el 65% del salario mínimo vigente y eso es lo que es el producto del financiamiento público. De eso no hay ningún problema. La situación es ahora ya estructuralmente en cada instituto electoral. No es la misma integración, no es la misma organización, me refiero al número de integrantes, al número de trabajadores en los institutos de toda la República. Lo único que hay homogenizado es el órgano máximo de dirección, que es el Consejo General,
por disposición de esta reforma, que son 7 consejeras o consejeros. Lo demás depende ya de las capacidades propias de cada institución y obviamente eso en su momento inclina la balanza sobre lo que es el ejercicio del trabajo de cada uno. Sin embargo, yo les digo con todo orgullo que los institutos electorales tienen ese compromiso independientemente del número de sus trabajadores. Es el caso que las fiscalizaciones siempre se realizaron con pleno apego a los principios rectores y eso es algo que tenemos que valorar. Ahora tenemos que respetar la disposición constitucional legal de que esta facultad es exclusiva del Instituto Nacional Electoral a través de su consejo, de su comisión, de la unidad técnica de fiscalización. Y bueno, ahí lo que hacemos es sumarnos como coadyuvantes, informar y poner a su consideración, a su disposición cualquier elemento que nos soliciten, como lo hemos hecho hasta el momento. Ahora hay otra área también particularmente sensible, que fue este año que hubo elecciones concurrentes, la casilla única. Es correcto. Porque la casilla única, digamos, le quitó a los institutos locales incluso la posibilidad de hacer el seguimiento diario de lo que estaba ocurriendo. A mí me tocó ver en algunos institutos cierta queja en el sentido de que tenían que acceder a los sistemas del INE para poder visualizarlo. Ahora, sin embargo, el año que entra vienen varias elecciones que ya no serán concurrentes. Lo deseable ahí podría ser ya que estas tareas estén descentralizadas, que de hecho se puede hacer. El INE podría resolverlo. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, quiero ser muy puntual con mi posición y me hago responsable de esta situación. En un momento, en el 2013, siempre defendimos lo que es la autonomía de las instituciones electorales. Está consagrado, se conservó, el artículo 116 es muy claro, establece que los órganos electorales administrativos y jurisdiccionales gocen de autonomía en su gestión. ¿Qué queremos nosotros? Queremos aportar toda la experiencia de cada institución. El modelo de la casilla única es un aspecto primordial. El antecedente remoto que se tiene únicamente fue en el estado de Colima, donde a la par de la federal se realizaba una casilla única en conjunto con la local. Sin embargo, ahora la obligación es que todas aquellas entidades federativas coincidentes con la federal realicen e instalen una sola casilla, es la casilla única. El año próximo, los 13 estados que vamos a elección no tendremos esta casilla única por obvias razones, que no hay elección federal. Sin embargo, la misma constitución establece la obligación a las entidades federativas a través de sus congresos que homologuen y empaten al menos una elección local con la federal. Pongo el caso propio de Durango. El Congreso del Estado reformó que la elección de diputados en el 2016 solamente sea por 2 años para empatarse en el 2018 con la federal. Y ahí tendremos ya la vivencia, la experiencia de una casilla única. Sin embargo, este tema forma parte del documento que se va a presentar en Baja California Sur, en La Paz, que es la sede de la próxima reunión extraordinaria. ¿Cuáles fueron los pros y los contras de esta casilla única? ¿Con qué? Con la intención de proponerles y decirles de manera indubitable qué funcionó, pero también qué no funcionó, con la idea de construir y de hacer a un lado esas fallas que fueron en detrimento de una celeridad y obviamente que el principio de certeza sea observado a cabalidad. Son temas muy importantes. Lo que agrada en esta situación es que hay toda la plena voluntad de las dos instituciones de ser receptores y decir, señores, aquí hay algo que proponemos que se tome en cuenta. Obviamente somos muy respetuosos de las facultades del Instituto Nacional, pero también tenemos la obligación, la responsabilidad de hacer valer las cosas que son buenas y las cosas que no son tan buenas, con la intención de que se superen y que podemos darle a la ciudadanía de toda la República principios y sobre todo procesos electorales a la altura de las circunstancias. Eso es un tema importante. De ahí también derivó que la capacitación debe estar muy bien afinada.
a efecto de que los funcionarios de casilla, recordemos que son ciudadanos comunes y corrientes, con la plena disposición de colaborar, pero que no tienen una profesionalización en el materia electoral. Y eso también hay que tomarlo en cuenta. Y pongo nada más un ejemplo para no abordar mucho tema. Al momento de enviar los paquetes electorales, ya sea a los consejos distritales del Instituto Nacional Electoral o bien a los consejos municipales o distritales de cada entidad federativa, que no se cree esa confusión que orille a que no se tenga un conteo rápido adecuado, a que no se tenga un programa de resultados electorales preliminares con la eficiencia, con la celeridad y con la certeza que se requiere, por la confusión de que se vayan paquetes a los consejos que no son competentes. Son temas que ya se vivieron, que se van a plasmar y con la idea de que se eliminen o que se eliminen esas asperezas que se vivieron ya el pasado 7 de junio. No, hay que aprender de la experiencia. Es correcto. Por supuesto. Hay otro efecto perverso de la reforma que seguramente en este observatorio que tú tienes de la asociación lo habrás detectado, que es el asunto del presupuesto. Es decir, muchos congresos decían, pero ya, ¿para qué te voy a dar tanto si es que te lo dé el INE, etcétera, etcétera? ¿Qué tan crítico ha sido esto? Sin lugar a dudas, no hay reformas perfectas. Todo es perfectible y en la manera que nos integremos, que participemos los actores políticos, en este caso, tanto partidos políticos como autoridades electorales, involucrar a los legisladores para que se tomen en cuenta estas situaciones. El presupuesto es un tema de vital importancia. De hecho, ustedes son gente perito en la materia, académicos. No hay una verdadera autonomía funcional si no existe la autonomía presupuestal. Y eso en las 31 entidades federativas y el Distrito Federal estamos supeditados a la disposición que exista cada Congreso del Estado o la Asamblea Legislativa en su caso. Creo que es un tema que debe abordarse en una próxima reforma a efecto de que sea tomado en cuenta y que realmente se solidifique una verdadera autonomía institucional, que no dependa de la voluntad de un poder legislativo, el otorgamiento o no de un presupuesto. Lo hemos vivido, no podemos tapar el sol con un dedo y hay que decir las cosas con la responsabilidad, pero con la objetividad para que se subsane. Hay entidades federativas que batallaron mucho, perdón por la expresión, para que les fueran otorgados los presupuestos en tiempo y en forma. Y eso es en demérito de una democracia de calidad. Obviamente, lo que estamos proponiendo de nueva cuenta, como lo hicimos en su momento en el proceso legislativo que dio luz a esta reforma, era ese tema principalmente. Se propuso en aquel momento que un porcentaje del Producto Interno Bruto de cada entidad federativa se asignara a los órganos electorales. Obviamente no podemos catalogar con la misma regla a las 31 entidades federativas y al Distrito Federal porque son características propias muy diversas. Sin embargo, el factor común era que no se disminuyera el presupuesto inmediato anterior que se tuvo en cada entidad federativa y que se aumentara conforme fuera lo que es el índice inflacional, con la intención de no reducir presupuesto. Tampoco queremos derrochar presupuesto, queremos ser cuidadosos, coadyuvantes, pero tener lo mínimo indispensable para ofrecerle a la ciudadanía procesos electorales de calidad, pero sobre todo con el compromiso de que se hagan las cosas como deben de ser, apegados sobre todo a una certeza y a un principio de legalidad que es toral en este aspecto. Claro. Sobre todo tomando en cuenta que de una u otra forma los soples ahí están, claro, porque recordarás que el proyecto original hablaba de que los institutos locales deberían desaparecer, pero quedaron y finalmente de una u otra forma hay que garantizar que esos institutos locales, que genéricamente se les llama OPLES, pues tienen cosas que hacer, porque incluso a nivel de opinión pública no pocos opinadores, incluso profesionales, han planteado, bueno, pero si a los soples se les dejó ya sin tantas actividades, si ya no fiscalizan, si ya no capacitan,
entonces, ¿qué sentido tienen? De una u otra forma hay que hacer notar que los soples tienen su sentido, su propia lógica y que por lo tanto necesitan presupuesto, un servicio profesional que además está previsto en la ley, pero que de una u otra forma es diferente de acuerdo a los estados. ¿Cómo podríamos avanzar en homologar esto? Por ejemplo, cuando hemos discutido el tema de fiscalización, platica uno con la gente del IEDF o del Estado de México y nos dicen, nosotros teníamos un grupo muy grande de fiscalizadores, pero en otros estados era muy difícil tener esto. ¿Cómo podríamos avanzar en homologar algunas condiciones de estas? ¿Qué idea podrías plantear? Bueno, sin duda alguna, y lo que hemos planteado al seno de la asociación es el aspecto importante es la profesionalización de los elementos integrantes de cada instituto. La capacitación es de vital importancia y apostamos día con día a preparar a todos los integrantes de la institución. Es bien cierto, la reforma establece también 3 figuras importantes. Abordo una de ellas, que es la facultad de delegar atribuciones a los órganos electorales. 2014, el Instituto Nacional Electoral delegó a los órganos electorales locales la fiscalización de los recursos públicos de los partidos políticos locales y nacionales. Ahí están los resultados, ahí tiene ya este laboratorio, el Instituto Nacional Electoral, de qué sucedió, lo hicimos bien. En lo particular yo les puedo hablar de Durango, que cumplimos en tiempo y forma con lo que es la fiscalización del 2014, y eso es algo que debe tomar en cuenta el Instituto Nacional Electoral, valorar el trabajo realizado por los órganos electorales en este proceso ya con las nuevas reglas del juego. ¿Qué funcionó y qué no funcionó? Estoy convencido que tenemos la capacidad técnica y humana para sacar adelante este tipo de actividades. Eso es algo que nos reconforta y que lo hemos demostrado con hechos. Ahora bien, hay muchos temas también que requieren esta intervención y creo que con esa comunicación institucional de respeto y de armonía, y como lo señaló el señor consejero presidente, el doctor Lorenzo Córdoba, de un federalismo colaborativo, de cooperación, podemos hacer muchas cosas en beneficio de la democracia en el país. Bueno, y además también ya cambia la interlocución, ¿no? Digamos, el año pasado, cuando se discutía la reforma, la interlocución natural de la asociación era el Poder Legislativo, para poder aportar, digamos, la visión desde el órgano local. Y hoy pareciera que en septiembre culmina, digamos, la integración de los soples por el Consejo General, y pareciera que más bien la interlocución ahora tendrá que ser con el INE. Es decir, ahí es donde habrá que ir perfeccionando casilla única, sistemas de información, como decíamos. Eso fue bastante preocupante lo que ocurrió en la jornada pasada. Y además el INE ya tiene sus propias áreas, no solo la comisión del Consejo, sino una oficina, digamos, encargada de la relación con los soples. ¿Cómo visualizas o cómo visualizan ustedes este cierre, digamos, de ciclo? Desde luego, y haciendo énfasis de lo que comentas, se crean las nuevas unidades técnicas, sobre todo en el caso concreto es la unidad técnica de vinculación. Exacto. Con órganos públicos locales electorales, que dirige nuestra amiga Olguita Castro. Ah, claro. Pues y está en Zacatecas. Ella estuvo en Zacatecas. Ha habido esa comunicación estrecha, ha habido esa comunicación de respeto, y eso es lo importante, tener ese canal abierto de comunicación, de proponer y de decir qué funciona y qué no funciona. Creo que se va por un buen camino. Falta mucho por andar, eso es innegable, pero cuando hay esa vocación, cuando hay esa convicción y esa voluntad de escuchar las propuestas, pero sobre todo de ponerlas en práctica, creo que vamos a buen puerto, y sobre todo de tener ese respeto que merece tanto el Instituto Nacional Electoral como lo merecemos los organismos públicos locales electorales. Hay mucho que aportar, no olvidemos que en este federalismo electoral, que hay muchas situaciones, hay muchas aristas que hay que analizar, hay temas importantes, hay circunstancias que las entidades federativas fuimos los creadores, fuimos los precursores, que los impulsó y sobre todo que los tomó en cuenta el entonces Instituto Federal Electoral. Es decir,
Aquí no es dable decir quién es mejor o quién es peor. No, lo importante es que exista esa correlación, esa colaboración en beneficio de una democracia y solidificarla. Pero es bueno que se abran esos espacios de comunicación. Creo que con el avance del tiempo, la profesionalización, insisto, es clave, esencial para tener ese acercamiento y poder realizar las tareas afines como lo mandata la Constitución y la ley en su momento. Claro, claro. ¿Cómo andamos de tiempo? Estamos a 2 minutos. Bueno, Un entonces minuto. valdría la pena ya nada más hacer un cierre. Bueno, pues Javier, ya por mi parte ha sido excelente los planteamientos que has hecho y creo que obviamente me queda la idea que has planteado, hay que aprender de la experiencia que ya tuvimos en 17 estados, el de Chiapas que apenas acaba de pasar en estos días, apenas estamos viendo ya todas las noticias y ustedes que empiezan el año que entra, que esperemos por supuesto buenas noticias en tu caso. Muchas gracias. Que repitas ahí en el Instituto Electoral de Durango. Muy amable, muchísimas gracias. Muchas gracias, Javier. Gracias a ti. Pues ya estamos cerrando. Creo que también sería interesante conocer el documento que van a plantear en Baja California. Creo que sería importante poderlo difundir aquí también. En términos de decir cuáles son los ejes, digamos, que inquietan a la asociación. Creo que eso es una reflexión necesaria porque sin duda estamos en tiempos de balances para lo que viene y pues de nuevo Javier te agradecemos mucho. Gracias a ustedes. Tu disposición y tu presencia aquí. Y con mucho nosotros. gusto serán ustedes conocedores de este documento, que es un documento empírico que refleja exclusivamente las experiencias vividas. Y eso es lo que va a enriquecer esta democracia. Y de nueva cuenta agradecer el espacio, estoy a la orden. Es tu casa. Muchísimas gracias. Pues muy bien, con esto llegamos al final de esta emisión de A Votar.